Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre una noticia que nos afecta a todos en realidad, porque es un dato muy importante de que muestra cómo China va a superar a Estados Unidos de acuerdo a numerosas métricas internacionales antes de lo esperado, y se espera que para el año 2028, es decir, en 7 años más, China pase a liderar la economía mundial superando a Estados Unidos, a la vez que hay un competidor que también va a superar, se espera que de aquí al 2030 Estados Unidos o estar muy cerca, que es la India, que también empieza a hacerle la competencia a China. Pero es un poco cómo se nota esta decadencia económica y podríamos decir de hegemonía política del mundo occidental, en particular Estados Unidos, y cómo empieza a pasar a China y de manera más bien secundaria a la India, que también se está levantando con fuerza. Y vamos a ver por qué es eso. Pero antes, quisiera agradecerle a la suscriptora Nicole Dufay, que se convirtió en la suscriptora más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, Nicole, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas, que aprovecho de decir que las criptomonedas se están disparando realmente en su valor. Estoy tan feliz de tener realmente mis Bitcoin por ahí y ver cómo se ha duplicado mi inversión inicial, por un tema completamente aparte. O si quiere hacer un aporte voluntario mensual, ya sea por Patreon o por la comunidad de YouTube, como lo hizo Nicole, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo en los comentarios. Entonces, ¿qué ocurrió? Salió una nueva métrica que muestra que antes de lo esperado China estaría superando a los Estados Unidos, de acuerdo a numerosos estudios. Ahora, esto no es algo necesariamente nuevo, porque para aquellos que no lo sepan, ya se sabía que China iba a superar económicamente a Estados Unidos, lo que tiene consecuencias de aquí al año 2035 o el año 2040. Pero debido a cómo se ha manejado el tema de la pandemia y también durante las políticas económicas durante el gobierno de Donald Trump en materia exterior, sale que China ha adelantado esa superación a Estados Unidos, y en vez de ser el 2035 o el 2040, se espera que en solo 7 años más China supere a los Estados Unidos como la economía que lidera a nivel mundial. Y vamos a ver un poco por qué. De acuerdo a los informes, dice: la hábil gestión de la pandemia y los impactos sobre el crecimiento a largo plazo en Occidente implican una mejora de desempeño económico relativo de China, que superará a la economía estadounidense en 2028, 5 años antes de lo que pensábamos el año pasado. Destacamos las responsables del estudio, que anticipan un crecimiento anual del PIB chino de un 5,7% entre el 2021 y el 2025, mientras que en el lustro siguiente se moderará al 3,9% anual. Entonces, ¿por qué está creciendo tanto? Muchos de los análisis dicen que tiene que ver con este tema del manejo de la pandemia, porque China hizo ciertas restricciones, pero no cerró su país entero, sino que cerró ciertas ciudades y fueron extremadamente autoritarios con donde lo hicieron, pero dejaron funcionando su economía en otras áreas. Y abrieron antes que otros países y ahora dicen que no tienen nada. Ahora yo dudo mucho de la información que llega desde China, porque son extremadamente autoritarios, controlan mucho la información, y hace poco incluso metieron a la cárcel a una periodista que cubrió cuando surgió el coronavirus. Entonces todas esas cosas yo las cuestiono un poco de China, su información, cuando trata de ver de lo que está pasando internamente, porque está muy controlado y es extremadamente autoritario. Pero lo que sí es cierto es que no cerraron el país completo. En cambio, lo que se hizo en Estados Unidos y en muchos países, en Chile también, Argentina, es que a nivel nacional cerraron todo con cuarentenas, etcétera, y fueron destruyendo la economía, particularmente a pequeñas y medianas empresas, pero incluso muchas empresas grandes empezaron a tener problemas, lo que ha generado un aumento de la pobreza, del desempleo y una catástrofe económica enorme, que Estados Unidos también la ha sentido. Porque aunque a nivel nacional no se quiso hacer eso, que creo que es una buena decisión, a nivel local sí se hizo en muchas partes, y eso ha generado problemas altísimos, que también llevó a que después se empezara a incentivar esto, a imprimir dinero para entregarle cheques a la población, que ahora lo están discutiendo se aprobó un cheque de $600 por persona en Estados Unidos, que es una burrada de plata a nivel de gasto público, siendo que Estados Unidos es un país que se endeuda mucho, y ahora están discutiendo darles cheques por $2.000 a cada uno de los estadounidenses, que suena muy bonito, regalarle la plata a la gente imprimiendo billetes. Pero los argentinos sabrán cuál es el problema con eso, porque ya lo han experimentado, los países latinos en general también, y eso tiene consecuencias económicas que se van a empezar a ver en unos años más, que tienen que ver con la decadencia económica de Estados Unidos y el surgimiento de China. Pero ¿qué ha hecho a China, además de no cerrarse por completo? China también ha empezado a tomar el rol de Estados Unidos, que ya iba ocurriendo antes con los republicanos y demócratas que habían, pero se ha acelerado más durante el gobierno de Donald Trump. ¿Por qué? Porque en parte, a nivel exterior, el gobierno de Donald Trump se ha puesto un poco más proteccionista, se ha alejado un poco de los tratados de libre comercio,
y ha tomado una política económica más restrictiva que ha tenido problemas en ciertas áreas económicas que no se ha visto tan afectado a otras partes de la economía porque han bajado impuestos mucho y eso ayudó a los productores locales en Estados Unidos. Pero sí, ese proteccionismo ha destruido cosas como es el área agrícola en Estados Unidos y también algunos lugares como el del acero. Porque eso del proteccionismo simplemente beneficia a ciertos grupos económicos en particular, pero hace mal tanto a la población local como a la economía en general. Y lo que ha hecho China mientras Estados Unidos se retira es decir, ok, si con Trump tomaron la decisión idiota de cerrarse económicamente en algunas áreas, los chinos dijeron nosotros vamos a tomar el protagonismo. Y eso han hecho, y eso les ha hecho crecer aún más y les da mayor prosperidad económica. ¿Qué hicieron? Están cerrando un acuerdo económico con la Unión Europea de libre comercio, bajando impuestos, aranceles y dando facilidades para que empresas chinas inviertan en Europa, como también que empresas europeas puedan invertir en China. También lo mismo, abrieron hace poco un puerto de libre comercio nuevo en China, en Hainan. ¿Y qué significa esto? Que hay cero impuestos para la importación y la exportación, es decir, es un puerto libre, un lugar con bajos impuestos, sin aranceles, cero proteccionismo, o sea, libre comercio total para que ingresen productos a la vez que quieren abrir más. Y eso se mezcla también con todas las otras políticas de tratados de libre comercio en los que Estados Unidos se retiró y China ha ingresado, abriendo más sus fronteras económicas, permitiendo aranceles más bajos, menos impuestos para permitir que ingresen productos del exterior, como también que lleguen productos chinos con muchos países, trayendo prosperidad económica a ambos sectores, y eso le ha dado mayor crecimiento. Entonces por eso se ve que el comercio exterior crece tanto y por eso China se está levantando mientras Estados Unidos están creciendo menos que antes. Porque era inevitable que China eventualmente superara la economía de Estados Unidos. Si vemos la historia, China casi toda la historia era la potencia económica y militar principal a nivel mundial, en toda la historia. Es simplemente empieza a cambiar un poco eso en el siglo XVIII y XIX, que el mundo occidental toma esa predominancia, pero antes casi toda la historia era China el que tenía el rol principal, tanto porque tiene una producción mucho más barata por la población altísima, como también por el poderío militar que significaba en su momento, como los avances culturales. Pero tiene una decadencia fuerte en el siglo XVIII hasta el siglo XX y se empiezan a recuperar cuando recién el Partido Comunista Chino deja de lado sus políticas propiamente comunistas y se ponen un poco más corporativistas con sectores de libre mercado. Y mientras más se acercan a ese libre mercado, como lo van haciendo cada vez más, que hace un proceso de décadas que cada vez lo abren un poco más, más prosperidad traen. Y por eso se va acelerando cada vez más ese crecimiento. Y eso mezclado con Estados Unidos, que ha llevado una decadencia que se va notando tanto a nivel cultural como económico hace algunas décadas y que se ha ido acelerando en los últimos tiempos, esa caída estadounidense o estancamiento lleva a que eventualmente la siguiente potencia lo supere. Y eso es inevitable, o sea, hay que tomar en cuenta que siempre las potencias mundiales caen en algún momento, ningún imperio dura para siempre e inevitablemente una potencia supera a otra. A veces cuando una potencia cae, puede hacerlo de manera sin explotar como país, como lo hizo el Imperio Británico, que simplemente dejó sus colonias, fue decayendo y dejó de lado, o puede explotar y desmembrarse por completo como le ocurrió al Imperio Romano. Hay distintas situaciones, pero lo que está pasando aquí es que China ya empieza a superar. Y Estados Unidos queda un poco en esa decadencia que se va a marcar más, porque ya han tomado políticas de aumentar cada vez más el gasto público, lo vamos a ver en videos a futuro. También están imprimiendo dinero mucho, y en la última crisis se pusieron a imprimir dineros como locos, mientras que los chinos no. Los chinos han empezado a comprar oro y empiezan incluso a respaldar su moneda en oro, y los rusos igual, por algo será, mientras que Estados Unidos está imprimiendo dinero como loco sin miedo a la inflación que se viene después. Y esto es muy peligroso para Estados Unidos, porque la única razón por la cual Estados Unidos puede imprimir dinero como loco y no generar una situación igual a la de Argentina es porque el mundo entero usa el dólar y lo usa como divisa confiable. Y es por eso que la inflación que generan al imprimir dinero no se distribuye solo en Estados Unidos, sino que afecta al mundo entero. Por eso vemos también inflación a nivel mundial. Todos están imprimiendo dinero como locos, pero hay un respaldo en el dólar. Por el momento en que China supere la economía de Estados Unidos y el dólar deje de ser la moneda principal y el yuan pase a tomar predominancia, Estados Unidos probablemente tenga un colapso económico por la cantidad de dinero que han imprimido, también la cantidad de deuda que tienen, y el momento en que ellos dejen de tener hegemonía económica probablemente haya un colapso enorme porque ya no se va a sostener poder hacer eso, no lo van a poder hacer. Por eso yo me imagino que muchos estarán preocupados dentro de los niveles más altos de Estados Unidos por eso. Y también se entiende que también por eso grandes fortunas estadounidenses están abandonando el dólar y comprando Bitcoin, criptomonedas o francos suizos o también oro. Porque probablemente ven eso en el largo plazo. Y usualmente cuando todos los grupos económicos grandes de la potencia mundial empiezan a hacer eso es porque algo están viendo, ¿no? Pero no es solo China el que está creciendo, sino que el otro país que también está con un crecimiento enorme es la India. Lo que pasa con la India es que la India también es la otra potencia económica que está surgiendo y que tiene una estructura cultural y económica que puede afectar mucho a nivel mundial. Ellos tienen una cultura más descentralizada,
En particular porque la India uno lo puede pensar como un solo país, pero hay muchas religiones ahí, hay muchos grupos étnicos y también tiene mucha autonomía a nivel local, porque hablar de la India es como si habláramos de África entera, como si fuera un solo país, o Europa entera. Distintos idiomas, distintas religiones, distinta historia. Entonces hay mucha autonomía y también mano de obra bastante barata, que ya empieza a ser incluso más barata que la de China. Entonces la India está surgiendo con una política diplomática y económica un poco más descentralizada para hacerle la competencia a China, a la vez que se acerca cada vez más a Estados Unidos y posiblemente lo supere. Entonces vamos notando cómo el foco de potencia económica y militar empieza a pasar a Asia, en primer lugar China y la India, que se empieza a acercar, a la vez que Estados Unidos parece estar en una cierta decadencia. Y no me sorprendería que en el futuro próximo empezáramos a sentir no solo mayor fuerza china y que esa va a ser la potencia con la que uno tiene que lidiar, sino también a futuro en la India. Y yo por eso hace mucho tiempo y vengo diciendo que deberíamos empezar a mejorar también las relaciones comerciales con la India, porque ahí hay un futuro. Es muy bueno a nivel económico como a nivel de potencia, y que es más conveniente que China porque no es tan autoritario como el caso de China. La India tiene una cultura más descentralizada que da más autonomía y no es tan intervencionista, particularmente porque hay tantas diferencias internas que le impide hacer eso a nivel mundial. Entonces hay que ver cómo se desarrolla eso. De todas maneras, una muestra más de la decadencia estadounidense económica que simplemente se está acelerando, pero yo lo veo más bien inevitable. Y es un poco por la estructura que ellos decidieron seguir. Estados Unidos decidió imprimir dinero, aumentar el gasto público y tener una decadencia un poco económica progresiva que va aumentando con ese estatismo que a las décadas lo han mostrado. Mientras que China pensó a largo plazo y han decidido empezar a comprar oro, respaldar su moneda en eso, hacer inversiones aumentando el libre comercio, dejando de lado el proteccionismo y bajando un poco los impuestos. Y mientras hacen eso surgen, mientras Estados Unidos va en la dirección más corporativista y va un poco en decadencia. Ahora esto es un proceso largo, no es que la próxima semana se note esto, pero como pueden ver el 2028 deberían superarlo y posteriormente marcarse aún más. De todas maneras, recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia abajo en los comentarios y nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.